La Fundación para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, FIECID, y la Red Internacional de Investigadores Científicos, RIC. Es un honor participar en este espacio que promueve el intercambio de saberes y el compromiso colectivo por una educación y un desarrollo social más equitativo. En esta ocasión, compartiremos las reflexiones sobre dos temáticas fundamentales y estrechamente vinculadas: las expectativas de las mujeres frente a la desigualdad de oportunidades y su impacto en las instituciones de educación superior, así como los avances y desafíos en materia de igualdad de género dentro del contexto universitario mexicano. Confiamos en que este diálogo enriquecerá nuestras miradas y fortalecerá nuestras acciones comunes en favor social. En este sentido, tengo la satisfacción de presentar a dos distinguidas investigadoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y para que puedan dar un breve saludo, le invito a la doctora Rufina Georgina Hernández Contreras para que tome la palabra y inicie con un saludo. Muchas gracias, Alba. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Georgina. Qué gusto, un placer y sobre todo muy agradecidos por la generosidad en colaborarnos en este tan importante evento para nosotros. Doctora Rosa María Solís Salazar también, que es parte de este evento, le invitamos a que nos salude al público presente. Está Claro que con sí. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir este conversatorio. Les agradezco mucho su presencia, maestro Marcelo Castillo, maestra Alba, y acá tengo una conocida que tiene mucho que ver con la igualdad de género, la maestra Lorena Medina, que también nos acompaña en este momento. Y muchas gracias. Y bueno, pues para mí es un placer y es un gusto estar con todas y todos ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Rosa. De nuevo, muy agradecidos por su presencia y por su generosa participación. Hay que aclarar que son parte de la Red Internacional de Investigadores y pues vamos a iniciar con la presentación de la doctora Rufina Georgina Hernández Contreras, que ya tuvimos la oportunidad de saludarla. Es doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, economista, contadora, maestra en docencia universitaria, máster en Sociedad, Cultura y Economía China, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP. Tiene una amplia experiencia profesional en la contabilidad, finanzas de empresas, emprendedora, ex becaria CONACYT y Comunidad Europea. Autora de más de 30 artículos de investigación, programa WAP Xprende, coordinadora de programas de investigación de la BIEP de la UAP, integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNII Nivel 1, estancias de investigación en Asia. Y bueno, tengo el honor de darle la palabra a la doctora Rufina para que pueda iniciar con nuestro evento. Muchas gracias. Gracias, estimada Alba. Buenas noches nuevamente. Es un honor estar aquí en este conversatorio que, aunque sabemos que es breve, esperamos que sea de su interés. No sé si ya se puede ver la presentación de su servidora. No, todavía no está compartiéndose. A ver, iniciemos a compartir. Claro. Entonces ustedes me indican si ya se puede ver, visualizar. Sí, estamos ya observando. Ok, esto que conversaremos el día de hoy es precisamente uno de los trabajos que están publicados. Bueno, se basa mucho en un trabajo que está publicado precisamente en la revista Retos esta gran organización. Se basa en esto, pero no es lo único. Hay detrás digamos, secuencia de acciones que tienen que ver con esta investigación del tema. Bueno, quiero decirles que dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP,
que está ubicada en el estado de Puebla, en el sur, digamos, de México. Ha habido una tendencia en los últimos años a alinear la investigación a lo que hace unos años fueron los programas estratégicos nacionales, que eran los PRONACES, y también esos PRONACES están muy alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Entonces, la investigación que recientemente, bueno, quiero decir recientemente, de unos años para acá se hace en la institución, está alineada y enfocada a estos principios que la universidad misma asigna, tanto con la ONU como con el Gobierno Federal de México, a través, les decía, de los PRONACES y ahora programas de prioridades estratégicas para el país. Dentro de este contexto tenemos, ¿verdad?, como el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 5 tiene que ver con la igualdad de género. Seguramente todas y todos conocemos estos ODS y también hemos oído hablar de los PRONACES y de estas alineaciones. Entonces, bueno, lo que se ha tratado de enfocar a través de grupos de investigación recientes de la UAP es enfocar esa investigación para tratar estos temas y que sea una investigación más que nada que sirva, que sea abierta y que esté comprometida, que pueda impactar positivamente en la sociedad y, digamos, hacer propuestas reales para solventar algunos, al menos contribuir en parte con estos objetivos y estas metas que se tienen ya próximas a cumplir, porque son a 2030. Sabemos que estos fueron en 2015, fueron, digamos, emitidos, la universidad los suscribió, y en ese sentido es que los nuevos grupos de investigación pues se enfocan a esto. Entonces, en ese contexto estamos tratando de contribuir en un granito de arena con estas metas de estos ODS, concretamente en este caso con el número 5, que es igualdad de género. Sabemos las problemáticas que tenemos y esas no son problemáticas únicamente de América Latina. Literalmente sucede aquí y en China que la equidad de género no es algo que se haya visto, que sea algo considerado como tal. A lo mejor en las regiones europeas, a lo mejor en Norteamérica, a lo mejor hay menos este problema, pero literal Asia también tiene estos problemas. A lo mejor son muy avanzados tecnológicamente sus avances, sus logros, pero el problema de equidad de género subsiste. En este caso, para nosotros como país, como México, estamos en la OCDE, y en ese sentido es que tenemos datos, estadísticas y demás en referencia a los países que pertenecen a la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica. Entonces, tenemos, digamos, datos de cómo estamos con respecto a ciertos temas. En este caso, pues bueno, tomamos los datos en los cuales nos pueden, convergen en este ODS. Bueno, no vamos aquí a explicar en este momento estos trabajos que en este caso es la base de esta presentación, pero sí en este sentido es que este trabajo que se presenta está, digamos, con una parte metodológica en donde se levantan 150 encuestas que se realizan en el sur de México. Como les decía, el estado de Puebla es el sur de México, y el sur de México, digamos, es como la parte, voy a decir, menos industrializada, voy a decir así, del país. El norte de México tiene como más esta situación de industrialización. ¿Y por qué? Pues porque tiene también ciertas características. Culturalmente es más fuerte, pero en términos tecnológicos es menos fuerte. Y entonces en esta zona es donde se recogen estas 150 encuestas entre mujeres relativamente jóvenes, de entre los 18 y los 45 años, para ver sus expectativas. Es bien importante saber que cuando se tienen expectativas o se quieren visualizar algunos problemas, pues no nada más es a través de arriba y de la política pública, sino primero hay que ver qué es esa expectativa que tienen estas mujeres. Bueno, también estamos incorporando esta información como parte de los modelos económicos de economía social y solidaria. En este sentido es que converge también en un ODS que tiene que ver con trabajo decente,
que tiene que ver con esto, pero pues también ahí hace algunas convergencias. Ahí está, bueno, la técnica y demás que utilizamos, sin embargo, ¿verdad? En este conversatorio queremos resaltar únicamente algunos puntos. Los problemas que, por ejemplo, dijeron las mujeres que enfrentaron durante la pandemia y que vimos que es mucho, el problema es que tuvieron que reducir el tiempo dedicado a la educación o capacitación. Ese es un punto bien importante porque sabemos que América Latina, toda América Latina, sufre de esta, digamos, baja productividad. Y mucho de eso tiene que ver con la capacitación. Y dentro de esa capacitación, si sabemos que América Latina es la zona del mundo con menor, digamos, productividad, lo que sucede es que cuando tenemos menos acceso a la educación, pues más improductiva se vuelve la economía. Es decir, a nosotros en esta parte del mundo nos cuesta mucho más producir. Quiero decir, si a lo mejor en la República Popular de China o en algunas otras economías fuertes dicen, se llevan 3 horas para producir tanto, bueno, para nosotros no son 3 horas, sino son 3 veces más. Es decir, para nosotros es 9 horas producir lo mismo que estas economías producen. Y cuando decimos que durante la pandemia se redujo el tiempo dedicado a la capacitación, pues entonces quiere decir que estamos en un lastre mayor. Sabemos que América Latina en los 80s le llamamos la década perdida porque hubo tantas crisis que de pronto América Latina se quedó retrasada esa década, por eso se llamó la década perdida. Entonces, con la pandemia, pues también nos retrasamos en este sentido. Y es bien importante tener estos hallazgos porque no solamente es una recomendación para políticas públicas, sino cada quien de nuestras trincheras, como en adelante, pues también consideraremos. Otro de los puntos, ¿verdad?, relevantes que encontramos, pero que para este conversatorio estamos utilizando, pues es estos motivos por los cuales se consideran o creen las mujeres que tienen esta desigualdad. Como podemos ver, el punto más recurrente en donde más comentaron, pues fue que porque las niñas y los niños son tratados de forma diferente al crecer. Insisto, es una parte que decimos luego es cultural, que en México hay machismo, pero créanme que no solamente en México, ni en América Latina, como les comentaba, en el caso de su servidora, que le ha tocado estar en estancias de investigación en Asia, pues también en China es mucho esto de la desigualdad, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, como sabemos, durante muchos años, pues han tenido políticas de un hijo, y bueno, en ese sentido era que pues había condiciones terribles para las mujeres, incluso cuando eran niñas las regalaban o las tiraban así de plano porque pensaban que tener una niña era muy diferente a tener un niño. Entonces, no es una cuestión esto de la cultura exclusivamente de esta zona del mundo, sino que también tiene que ver en otros lados y que también, impacta en ese sentido a la desigualdad de las mujeres. Entonces, no es una cuestión netamente cultural, sino también es una cuestión que tiene que ver, es multifactorial, es lo que hemos visto. Y bueno, desafortunadamente existe esta desigualdad. Lo que sí pudimos, bueno, ver a través de estas investigaciones, no únicamente de estas, sino de otras, es que hay, digamos, algunas oportunidades para hacerlo. Y lo más importante es que las metas que tienen los ODS, pues en realidad están próximas a culminar y probablemente no tengamos tantos resultados. Sin embargo, pues es bien importante ver qué esperan las mujeres para poder hacer estas mejoras, ¿no? Ahí podemos encontrar, como les decía, esto está publicado en la revista Retos y ahí pueden encontrar estos resultados. Pero bueno, simplemente estamos conversando o compartiendo algunos de los puntos importantes, pero no toda la información en este sentido. Bueno, también es importante decir que tanto la doctora Rosa María como su servidora estuvimos en un grupo de investigación y precisamente este ODS es en donde estábamos trabajando. Sin embargo, pues a veces tiene esta convergencia, como les comentaba hace unos momentos, con algunos otros ODS. En este punto de las medidas que según las mujeres podría aplicar el gobierno,
pues está muy disperso y lo más alto es que se garantice la protección social y las condiciones de trabajo decentes para las mujeres que realizan trabajos pues normalmente con menos pagos por el solo hecho de ser mujeres. Además de eso, bueno, el trabajo doméstico, que como sabemos, pues no es reconocido y que literal aquí en China, pues las mujeres somos quienes normalmente hacemos ese trabajo. También en el trabajo textil y en las agricultoras. A nivel, digamos, sector productivo, en el campo es donde las mujeres tienen las peores condiciones. Es decir, es en donde más problemas existen de esta desigualdad. Pero bueno, vamos a la siguiente porque sabemos que tenemos estos minutos para charlar y me parece que vamos a ir avanzando en este sentido. Bueno, la parte tecnológica, porque estamos hablando también no solamente del ODS 5, sino del impacto que tiene que ver con el trabajo y con la economía. Entonces hemos visto que las tecnologías son importantes para poder lograr la igualdad de género. Es decir, implementar estas tecnologías, capacitar a las mujeres y demás. Pero bueno, en este sentido es que dice aumentar la seguridad en los espacios digitales para las niñas y las mujeres, como la prevención del acoso y la persecución de mujeres en Internet. Las mujeres que contestaron este cuestionario dijeron que eso era el 52.3%. Sin embargo, en el segundo lugar, dijeron que ofrecer igualdad de oportunidades a las niñas y a las mujeres para estudiar y trabajar en ciencias, en ciencia, en tecnología, en ingenierías y matemáticas. En nuestra universidad, por ejemplo, hay mucho menos mujeres estudiando matemáticas y ciencias exactas que mujeres estudiando, digamos, carreras que se consideran pues normalmente para mujeres. Por ejemplo, les decía, en ciencias hay muchas menos mujeres y hay muchas más en ciencias, hay muchas más en ciencias sociales y aquí hay mucho menos. Entonces, en nuestra universidad, desde nuestra trinchera, lo que tratamos de hacer es tratar de subir un poco más este número de niñas, de chicas que se interesen por esas carreras, porque también es en donde más desigualdad, al menos numérica, se tiene en las matrículas. Ahí pueden ver algunos otros puntos, ¿verdad? Importantes como utilizar métodos innovadores para datos que se comprendan bien las necesidades. A veces decimos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Por decreto no se puede decir, ahora debe de haber más mujeres. Para eso es importante ver la expectativa que ellas tienen, en qué se sienten, digamos, las chicas, las niñas en desventaja para estudiar estas carreras. Y lo que hemos visto a lo largo no solo de esta investigación, sino de otras, es que las mismas empresas a veces dicen, eres bien buena, ingeniera y todo, pero yo necesito un hombre porque aquí hay puros trabajadores. Y entonces vemos que no solamente en la escuela, sino en la misma empresa, en la sociedad, entonces no nada más es un aspecto cultural como tal, sino que lo que argumentan es que pues en las maquinarias, en los turnos, pues muchas veces prefieren que sea un hombre y no una mujer quien esté al frente, por ejemplo, de un turno en una empresa con una ingeniera. Prefieren un ingeniero en lugar de una ingeniera. Otro punto es las medidas para fomentar el uso de tecnología y contribuir en esta igualdad. Pues lo que más coincidieron estas mujeres fue que aumentar la seguridad en los espacios digitales para niñas y mujeres. Pero ahí no solamente es para niñas y mujeres, sino también en realidad todas las personas, pues en realidad son como a veces muy vulnerables en estas tecnologías. Entonces ahí también pues es una situación que no nada más es de la escuela, de la cultura, sino que también ahora pues es un problema tecnológico, ¿no? Esta igualdad de oportunidades igual para estas mujeres. Pero bueno, no me voy a tardar mucho en estos resultados, pues hemos visto que el origen socioeconómico, el lugar de nacimiento, como decíamos, las chicas, las mujeres que son de lugares, sobre todo donde son más rurales, tienen menores oportunidades que incluso alguien que está en la ciudad.
El acceso a una buena educación y capacitación que veíamos fue el principal problema que nos dejó la pandemia. Ahorita ya estamos post pandemia, pero aún así ese rezago en la capacitación, porque dice, en vez de poder ir a estudiar algo, pues tenía que quedarme en mi casa a hacer más labores domésticas, o era yo la que se quedaba, en cambio el hermano seguía con su capacitación. Y no nada más eso, sino hasta la genética influye profundamente en la vida de las personas. No nos metemos tanto con este punto, pero sí a veces convergemos en esta multidisciplina para ver que también la genética, pues bueno, aporta a esta profundidad en la desigualdad de oportunidades con las mujeres. La posición, ¿verdad? No necesariamente resulta de los esfuerzos de las mujeres, es decir, tener un buen trabajo, estar en una mejor posición o tener acceso a una economía a veces resulta que no solamente es resultado del esfuerzo y del talento y del trabajo, sino que a veces dice, si hay personas, mujeres o hombres con palancas, pues tienen más oportunidades que el talento, que la meritocracia o que los esfuerzos que se puedan hacer. También que hay impactos en las políticas públicas y sobre todo, pues, estos cambios que como personas tengamos. Entonces ya vimos que pues a lo mejor por decreto no se van a hacer las cosas, sino que cada quien desde nuestras posiciones y desde nuestras trincheras tenemos que hacer pequeños cambios, no solamente en las familias, sino también en las organizaciones. Entonces mi compañera, la doctora Rosy, seguramente nos hablará desde nuestra postura como facultad en qué es lo que podemos hacer estas aportaciones. Y bueno, hay desigualdades pues heredadas, ¿no? Es decir, oportunidades laborales de mujeres, por ejemplo, que vienen de una postura de menor ingreso económico, digámoslo así. En nuestras economías latinoamericanas se tardarían hasta 6 generaciones en poder tener aspiraciones a buenos trabajos. Cuando hay economías, por ejemplo, en Europa, en donde solamente se pueden tardar 2 generaciones para poder tener mejores ingresos. Entonces, esto quiere decir que hay una desigualdad que se hereda, es decir, si tú estás, voy a poner un ejemplo como en la India, en una casta pobre, en esa casta pobre te tendrías que esperar, igual que nosotros, hasta 6 generaciones para poder, digamos, cambiar a un nivel un poco más alto. Bueno, lo mismo sucede en América Latina. Hay que pasar muchas generaciones por esas desigualdades que se heredan. Y bueno, finalmente la tecnología que podemos utilizar para abrir estas brechas en estas economías y también entre géneros, pero que es bien importante que podamos hacer estas estrategias o que hacemos, bueno, estas recomendaciones en estas estrategias de utilizar esa tecnología en vez de hundir más esta brecha, sino para ir disminuyendo esta parte. Entonces, básicamente son estas, bueno, las oportunidades que estuvimos visualizando y que les presentamos, y que no tiene caso que las leyan, las de esta maestra que les habla les esté leyendo, sino que ustedes les decía, pueden buscar trabajos en la revista Retos, que también es una gran oportunidad para poder conocer nuestros mismos trabajos y hacer estas consultas. Cada momento, ¿verdad?, que tenemos en cada estatus que tengamos, ya sea como parte de nuestra familia, como trabajadores, como integrantes de la sociedad, pues también tenemos mucho que aportar, ¿no? Lo que hagamos como madres de niños y niñas, lo que hagamos como maestras, lo que hagamos como empresarias, pues todo eso va a influir en este sentido. Pero bueno, eso sería básicamente lo que más o menos encontramos y este uso de instrumentos financieros, algo tan importante como las finanzas, como herramientas para poder hacer este desarrollo equitativo, sostenible, democrático, porque al menos en México los servicios financieros no están tan democratizados. Entonces, en algunos trabajos pues se han hecho publicaciones acerca de cómo la tecnología puede hacer más democrático el sistema financiero y con ello aportar a las mujeres pues mejores oportunidades. Sabemos que las mujeres son muy buenas pagadoras y que por supuesto que tendrían mejores oportunidades si es que les dan un financiamiento. Bueno, las políticas públicas
que evitan, bueno, que se corra en diferentes condiciones, porque corremos en diferentes condiciones cuando la política pública pues no está implementada en ese sentido. Pero también les decía, hay mucho que hacer desde nuestras trincheras y en América Latina las mujeres jóvenes, sobre todo las jóvenes que fueron en el caso de esta encuesta, pues son especialmente vulnerables, no solo por el desempleo, están muchas en la informalidad y además pues no tienen pues condiciones adecuadas. Y ahí también, pues bueno, es fomentar, ¿verdad? Esta parte de ecosistemas de emprendedores para que puedan salir adelante por ellas mismas. No dependan, sobre todo en las zonas rurales, de los hombres en cuestiones económicas. Bueno, las mujeres indígenas definitivamente tienen hasta 2 o 3 vulnerabilidades y eso pues es en donde más atención hemos puesto para hacer estas recomendaciones. Pues básicamente es eso lo que una servidora quería platicarles en esta noche y pues doy paso a lo siguiente. Muchas gracias a todas y todos. Excelente exposición de la doctora Rufina. Muchísimas gracias. Hay algunos comentarios que por interno también nos han hecho llegar y algunas preguntas, agradecimientos por compartir tan importantes experiencias. Una de estas nos dice, quiero preguntarle, sí, estoy buscando algunas que están muy, muy similares allá. Me gustaría que nos comente cuáles son las principales políticas públicas que ha implementado el Estado mexicano para potenciar una mayor participación de las mujeres en las diferentes oportunidades y posibilidades sociales. El Estado mexicano como tal no tiene concretamente políticas, pero por ejemplo, sí en cuestiones financieras ha estado haciendo estos que les llaman areneros, voy a decirlo así, así les llaman areneros, dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la parte fintech, que son tecnologías para los financiamientos y mujeres que quieran, bueno, personas que quieran emprender pues se hacen más democráticos a través de la tecnología. Entonces, el SAT pues no sabía muy bien cómo cobrar impuestos, ni siquiera cómo funcionan esto de crowdfunding. Entonces, no hace una política como tal, pero sí da esta oportunidad de que trabajes en ese sentido. El arenero quiere decir que ahí vayas dejando tus experiencias y con base a eso ellos puedan hacer estas políticas en donde se puedan democratizar las finanzas. Es decir, democratizar las finanzas quiero decir que no solamente los grandes bancos puedan otorgar financiamientos que muchas veces son bien caros, y que pues en realidad nada más ahogan a una empresa, sino que se puedan utilizar las tecnologías para poder hacerlo. Entonces, ahí sí se ha tratado de decir, bueno, trabaja, dime cómo operas, y ya en ese sentido es que veo cómo pueden democratizar estos financiamientos para pequeñas empresas y sobre todo para mujeres que puedan emprender. Entonces, no hay políticas concretas como tal, pero sí hay actividades o situaciones en donde se puede ir viendo esta información. Bueno, estoy hablando en el caso de las finanzas, por ejemplo. Muchísimas gracias. Así también se suman algunos agradecimientos. Y nos preguntan por acá, ¿cuál es su opinión respecto a de que una empresa prefiere escoger a un hombre en lugar de a una mujer para desarrollar trabajos pesados? ¿Cómo implica la operación o manejo de un entorno industrial, de un torno industrial, perdón, una fresadora u otras máquinas que quizás requerirían de mayor fuerza o algo por el estilo? Claro, veíamos que no es una cuestión netamente cultural, ¿no? Incluso personalmente me tocó trabajar en la industria petroquímica, pero obviamente al ser trabajo administrativo decía, pues sí puede haber mujeres en administrativo, pero ya a nivel planta eran hombres porque la petroquímica pues trabaja con carros tanques, trabaja con tolvas, trabaja 3 turnos. Entonces, es un tanto difícil, por eso ahí sí había que recomendar, y digo porque como investigadores, solo hacemos recomendaciones de la política pública. Sí ha habido algunos esfuerzos para decir que haya esta igualdad. Por ejemplo, cuando quieren certificarse en esta norma 25, por ejemplo, alguna empresa,
No nada más es decir, pues quiero certificarme, sino que también tiene que nivelar al 50% prácticamente en todos los puestos. Y en ese sentido es que quien quiere esa certificación tiene que aceptar mujeres. Ahora, como veíamos, la tecnología está en este favor, es decir, no necesariamente una mujer ingeniera tiene que cargar algo, sino que tiene que aprender a usar la tecnología para manejar esta empresa. Entonces, ahí también en estas normas lo que hacen es, tú quieres certificarte, pues tienes que tener casi igualdad, o por lo menos tener una meta para igualar puestos en hombres y mujeres en esos mismos niveles. Y no nada más eso, sino también incluir a personas que tienen alguna capacidad diferente. Y además de eso, pues personas que tienen o que son de pueblos originarios. Y en ese sentido es que a través de esas normas, pues se pueden estar nivelando estas informaciones, ¿no? En la misma universidad hay dependencias que se certifican en esta equidad. Y entonces a veces dicen, híjole, mira, tengo número de mujeres igual, tengo, voy a decir, pero ¿sabes qué me falta? Que no tengo personas con discapacidad, que no tengo tantas personas de pueblos originarios. Y ahí es en donde de alguna manera, digamos, se les obliga, por así decirlo, a que se hagan que se cumpla con esta equidad, que no nada más es igualdad de género, sino también le llaman no discriminación. Y cuando no se hace esto, pues entonces no se puede acceder a esa, digamos, certificación. Pero por supuesto ahí la tecnología pues tiene mucho que ver. Insisto, no es una cuestión netamente cultural, sino es una cuestión nada más de que si quieres cumplir con esto, bueno, de alguna manera se puede hacer. Claro que depende mucho de la dirección y demás, sobre todo las empresas que desean ser responsables solidarias, pues sí les interesa cumplir con esto. Muchísimas gracias, doctora. Ha despertado gran interés en nuestro público y tenemos acá también una inquietud por interno en el que ratifica lo que usted estaba diciendo y nos dice, habló sobre la discriminación hacia la mujer. Sin embargo, no sé si estoy en lo correcto. Aparte de que nos clasifican entre hombres y mujeres, a veces siento que las mujeres nos subclasifican por nuestra apariencia física. Es decir, considero que para la mujer hay más presión, no solo por ser mujer, sino por cumplir sus estándares de belleza. Además, también tenemos otra inquietud, si es que puede unificar, es una aclaración, una ampliación sobre la genética en el género del que usted había abordado. Por favor, doctora. Bueno, como les decía, no somos expertos en esto, pero sí a veces convergemos en esta multidisciplinariedad. Entonces decía que a veces las personas que, digamos, no tienen buena alimentación, precisamente porque no tienen recursos, lo que sucede es que se hacen, por decir, perdón por mi ignorancia, más vulnerables, no solamente a cuestiones de enfermedades, sino que los hijos de estas personas pues tienen peores condiciones y alguna situación, digamos, como más vulnerable también en salud. Básicamente, digamos, ahí opera esta situación. Gracias. Y me parecía que cuando usted asintió con la primera pregunta, sí sentía que esa percepción también en México se la puede representar con esa subclasificación que nos habla Gaby, que nos pregunta sobre la subclasificación. ¿Esa Por percepción también la supuesto. tienen en México Claro, también? por supuesto. De hecho, al ser somos resultado de esto, de esta colonización, perdón por la palabra, porque pues yo sé que ya tiene más de 500 años, pero en México decíamos que éramos malinchistas, bueno, perdón si me estoy saliendo del tema, porque sí, o sea, la parte física ha sido durante mucho tiempo parte de nuestra cultura. Y sí es cierto, porque hay una subclasificación y durante muchos años decían, prefiero que el producto o el servicio lo modele alguien que tenga estas características y no estas. Entonces, sí, o sea, hay una subclasificación aquí. A diferencia de China, en donde están como muy orgullosos de que dice que todos ellos son Han,
perdón, así les llaman, ellos no tienen esta parte, digamos, de esta subclasificación, pero sí, por supuesto que tienen un machismo y una desigualdad entre géneros también. Pero sí, en Latinoamérica, al menos aquí en México, pues también es esta subclasificación de tus rasgos, ¿no? Por eso decíamos que una mujer indígena pues tiene hasta doble o triple vulnerabilidad. Muchísimas gracias, doctora. Le reiteramos nuestro agradecimiento y pues continuamos con nuestro evento. Tengo el placer de presentarles a la doctora Rosa María Solís Salazar, doctora en Derecho por el Centro de Ciencias Jurídicas, maestra en Administración y licenciada en Contaduría Pública por la UAP, donde es docente e investigadora, miembro del CONACYT desde enero del 2025 y de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, FEMU. Ha cursado diplomados en igualdad de género impartidos por ANFECA y UADEC 2023-2025. Cuenta con certificaciones ECO 779 en transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal y ECO 539 en atención presencial a mujeres víctimas de violencia de género. Su trayectoria destaca por la vinculación entre género, derecho y educación superior. Doctora, bienvenida. Le damos la palabra para su participación. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidos todos y todas. Voy a compartir un material que va a tener que ver mucho con estas vulnerabilidades y lo vamos a englobar en la presentación y ahí vamos a salir de dudas sin ningún problema en términos de estas eh, diferencias de acceso a oportunidades, ¿no? Por diferentes sesgos que de repente se dan. Voy a iniciar a compartir mi presentación. No sé si ya se ve. Sí, ya se está empezando a compartir, está cargando ahora. Y Bien, sí, ahora la estamos viendo y si la puede poner en modo presentación también, estamos listos. claro que sí. ¿Sí la ven? Sí, perfecto. En Bueno, primer plano. en este tema, cuando hablamos de igualdad de género, me voy a ir directamente, de manera muy concreta. Cuando hablamos de igualdad, ¿sí? Paransures dice, partiendo de la dignidad humana como valor supremo del ordenamiento jurídico, dice, entendido como valor persistente del derecho positivo, desprenden los derechos fundamentales, entendidos como valores, principalmente la libertad y la igualdad. Cualquier violación a esta es una violación a los derechos fundamentales. Entonces, igualdad es un derecho fundamental. La historia ha mostrado que durante siglos los hombres, bueno, y lo hemos visto, han sido considerados como las personas capaces, independientes y con las cualidades naturales para tener los privilegios que les han sido negados a las mujeres porque las han considerado inferiores. Y a través del trabajo de organismos internacionales, a convenciones, tratados, pactos, cumbres y declaraciones, es como se ha obtenido un avance significativo para alcanzar el respeto a los derechos humanos y en especial los principios de igualdad y no discriminación de las mujeres y las niñas. La igualdad como concepto en el ámbito de la educación no se limita al acceso, no solo se limita al acceso equitativo de los derechos, abarca el reconocimiento y valoración de las diferencias, que es con las que luchamos continuamente. La eliminación de los estereotipos, que es parte de esta discriminación de género, y promoción de relaciones más justas en todos los ámbitos de la vida. Al comprender que es un derecho fundamental, pues nos permite identificar los avances normativos, sociales y además otorga el uso de herramientas conceptuales y éticas para, ahora sí, abordar las desigualdades en el ámbito educativo y da lugar para empezar a implementar acciones. Eh, el reconocimiento de la igualdad se manifiesta en el siglo XX principalmente en tres constituciones, ¿sí? La Constitución mexicana con un enfoque hacia la igualdad basado en la multiculturalidad. Y acá, bueno, podemos darnos cuenta que como principio el Estado mexicano en su constitución dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución
y en los tratados internacionales, de los cuales México y otros países pues ya han firmado, sin discriminación alguna de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, orientación sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Esto tiene que ver con interseccionalidad, por eso lo manejo de manera como está en nuestro artículo primero. Bien, entonces decía que el reconocimiento de la igualdad se ha manifestado en el siglo XX, principalmente en tres constituciones. La mexicana, con su enfoque basado en la multiculturalidad, como lo hemos visto con antelación, la Constitución soviética, donde hay un énfasis sobre la igualdad sobre los factores de producción, la Weimar Alemania, que relaciona la igualdad con el núcleo familiar y la igualdad entre los hombres y mujeres. Bien, pero decimos igualdad de género, igualdad sustantiva. ¿Qué es? Bueno, la igualdad va a permitir que todos los seres humanos desarrollen todas sus potencialidades y puedan vivir de una manera digna. Pero además, la igualdad en sentido amplio se entiende como la igualdad sustantiva. Sí contiene los siguientes elementos. Igualdad de oportunidades, que de repente en la presentación de la doctora Gina dice, ¿y las oportunidades hay? Acceso a las oportunidades y de resultados desde la política pública. ¿De dónde nace? Bueno, de los planes y programas, planes de desarrollo. Acceso a la justicia, educación y sensibilización y algo que es muy importante, generar la participación ciudadana. Bien, el concepto de igualdad, acorde a lo que maneja la CEDAW, dice, es importante entender la igualdad como la conjugación de tres principios fundamentales que ella menciona. El principio de igualdad, el de no discriminación y el de responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado es responsable de eliminar la discriminación contra la mujer para lograr la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. La igualdad se puede observar también en tres componentes del sistema legal de un país: legislativo, el judicial y el cultural. Y el cultural, bueno, es el componente más complejo porque se sigue manteniendo un tipo de igualdad, pues la idea de igualdad androcéntrica. Entonces, sí, tenemos que entender que la igualdad es un proceso inacabado. Si la igualdad fuera estática, todos los seres humanos serían igualmente felices, estaríamos muy contentos todos, con acceso a los derechos, alimentación, salud, educación, sin importar las condiciones de raza, etnia, condición social. En este momento podemos decir que la humanidad ha alcanzado la igualdad, sí, solo sí, cuando los diferentes valgan lo mismo. Ahora, en las instituciones educativas, pues ya sabemos que uno de los fines de las IES, ¿sí?, es la formación de recursos humanos, donde los temas referentes a la igualdad de género deben permear en los futuros egresados, que desempeñarán su función profesional en las organizaciones públicas y privadas, en el ámbito internacional, en un mercado global. Pero si nosotros logramos permear esta nueva forma de ver la igualdad de género, o más bien ver la igualdad de género, pues ellos ya van a tener un conocimiento previo sobre su forma de actuación profesional. Acuérdense que cuando hablamos tan solo de competencias, que las competencias son, ya son los actos, ¿sí? Pues adquiríamos esa competencia al entrar a nuestros trabajos. ¿Sí? Bien, ahora bien, entonces, ¿cuál es el alcance de las IES en el cumplimiento del principio de igualdad? Y dices, bueno, si el principio de igualdad está a nivel constitucional, pues se supone entonces que hay una limitación a la arbitrariedad y la discrecionalidad del Ejecutivo. Lo que entonces, ahora sí, podemos decir que se deben imponer sanciones en el caso del no cumplimiento, ¿sí? Ahora bien, la igualdad, más allá de solo ser un tema político, implica poner en marcha acciones con perspectiva. Lo que hace el legislativo a través de sus diferentes órganos, se implementen la creación de protocolos, que es lo que finalmente en México se ha implementado en la mayoría de las universidades, para establecer formas de atención en casos de discriminación, acoso, violencia de género, donde se establezca el respeto a las diferencias, el respeto a las diferencias, fomentando una cultura de paz. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos?
ya tenemos los protocolos. En los protocolos hay una serie de mandatos de actuación para docentes, administrativos, estudiantes con la finalidad de fomentar el respeto a las diferencias, la no violencia de cualquier índole, la no discriminación. Entonces, el siguiente paso, pues, es hacer una planeación estratégica, partiendo de los objetivos de las IE, sus planes y programas de estudios, y bueno, como valor agregado, impartición de cursos, talleres con la finalidad de generar una conciencia de igualdad como una forma de vida. ¿Cómo puedes impactar la estructura institucional de la IES? Pues generando cambios en sus procesos de comunicación, en sus políticas, en sus responsabilidades, para fortalecer una cultura organizacional hacia la igualdad sustantiva y actuaciones con perspectiva de género. Es importante considerar que las universidades son espacios de creación y transmisión de conocimientos científicos, de producción y reproducción de valores, comportamientos, que finalmente son las actuaciones, de convivencia entre los diferentes sectores sociales y generacionales. Por lo tanto, tienen una responsabilidad social. Y ahí en la universidad, pues se debe poner el ejemplo. Por ejemplo, dando igualdad de oportunidades académicas, laborales y profesionales entre los sexos. Sabemos que las universidades nacieron como instituciones masculinas y así parecieron durante varios siglos, y no fue sino hasta el último tercio del siglo XX, ¿verdad?, que se llevó a cabo la declaratoria de la Reunión Nacional de Universidades Públicas, Caminos para la Equidad de Género en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, bueno, es de vital importancia que se permee esta información a la comunidad universitaria, a todos y a todas, porque pues queda claro que lo que no se ve, lo que no se conoce, pues no existe, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues en el caso de México, se han creado una serie de instrumentos legales y normativos en materia de derechos humanos, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relativo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces se han generado una serie de leyes para prevenir y eliminar la discriminación, para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, para dar acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para la inclusión de personas discapacitadas, que comentaba la doctora Gina. Se considera perspectiva de género la Ley General de Víctimas y recientemente la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos tomando de las declaratorias internacionales? Por ejemplo, la CEDAW dice, en su artículo 10, se establece adoptar medidas en la esfera de la educación y capacitación de personal para eliminar la violencia contra la mujer. En Belén do Pará, dice, se solicita modificar los patrones socioculturales de conducta, incluyendo, y me dice, el diseño de programas de educación formales y no formales, para contrarrestar prejuicios que se basen en la inferioridad o superioridad de los géneros o en estereotipos que exacerban la violencia contra la mujer. También garantizar la investigación. Y acá tiene que ver mucho con datos estadísticos que desafortunadamente creo que no se dan a conocer como debieran, pero pues está intentando llegar a información estadística que nos permita tomar acciones en favor de la igualdad de género. Ahora bien, con base en lo anterior, pues las 10 tienen un papel preponderante en las futuras actuaciones de las y los futuros profesionistas, pues ya que ellos van a estar en el ámbito público y privado para seguir avanzando en la protección de los derechos, para la construcción de, pues eso tan deseado, ¿no? La igualdad sustantiva. Bien, entonces, si estamos en una institución de educación superior, decimos, bueno, ¿y de dónde voy a partir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a analizar su marco normativo. Voy a ver si cuenta con una política formal de igualdad de género, su código de ética, su reglamento interno, se incorpora la perspectiva de género y si tiene un protocolo de atención y prevención de la violencia. Además, si están armonizados con la legislación nacional y estatal y si atienden los compromisos internacionales de la CEDAW, Belén do Pará, los objetivos de desarrollo sostenible, y además incorporan el principio de igualdad sustantiva y se incluyen enfoque interseccional. Y dices, bueno, ¿qué es eso de enfoque interseccional? ¿No? De repente nos podemos preguntar. Interseccionalidad, término acuñado por Kimberly Crenshaw
múltiples discriminaciones. ¿Por qué dice? Porque se debe reconocer que la perspectiva de género por sí sola puede ser insuficiente para comprender las experiencias de las personas, es decir, ya que no todos los hombres ni todas las mujeres pues viven el mismo nivel de discriminación. Y ahí decía, ¿por qué las mujeres, el tono de piel, por qué las mujeres indígenas, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Y debemos entender que la universidad no es un espacio neutral. Esta no reemplaza la perspectiva de género, sino que la amplía, lo que permite tener una mirada más profunda y crítica y transformadora de las desigualdades sociales. Entonces, yéndonos a este enfoque de interseccionalidad y múltiples discriminaciones, ¿cómo se dan? ¿No? Entonces, acá hay un círculo de privilegios en donde el color de piel oscura, ¿sí? Blanca, o sea, acá te vas acercando al círculo de privilegios, ¿no? A la clase social alta, media, baja, alojamientos sin hogar, alquiler, o sea, este círculo de privilegios es lo que finalmente detona prácticamente esa falta de acceso a las oportunidades. Sí, ahora resulta que mi tono de piel pues no le gustó al jefe, entonces pues a lo mejor pues ya de ahí, aunque tenga las competencias y el talento, pues ahora resulta que, pues no, la blanquita que viene atrás de mí, ella sí se va a quedar porque pues está más cerca de ese círculo de privilegios que pues de alguna manera pues sí es ciertamente multifactorial. Ahora bien, ya checamos que es el marco institucional de la IES. Ahora hay que ver si efectivamente protege a estudiantes, docentes y administrativos. ¿Cómo son los canales de violencia, de denuncias por violencia de género? Si son claros, si son para todas y todos. Los procedimientos de confidencialidad y que exista capacitación. Además de que se fomente el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que se reconozca la diversidad de género, orientaciones y, en conclusión, pues se promueva una cultura organizacional basada en el respeto y la igualdad. Bueno, entonces, el proceso de generación de acciones, que es hacia donde vamos con perspectiva de género, debe primero reconocer el contexto cultural de las y los estudiantes y entender su transitar por la educación formal, la que les da la escuela, y su educación informal, casa y calle. Entonces, las universidades van tomando acciones, sus mapas curriculares, sus planes de estudio, incorporar la perspectiva de género de manera transversal, ¿sí? ¿Para qué? Para que las y los futuros profesionistas en sus actuaciones den un trato igual a los iguales o equivalentes y permita levantar obstáculos, ¿sí? La tarea del docente podemos darnos cuenta que es promover y diseñar proyectos de actuación innovadores que permitan, desde la forma de impartir la clase, pues enviar mensajes de actuación con perspectiva de género. En relación a, siguiendo esta institucionalización y armonización legal, en México, la Ley General de Educación, en su artículo 4, nos demanda, sí, el Estado implementará políticas para garantizar el acceso a la educación superior, de acuerdo con el principio constitucional de igualdad y no discriminación. Entonces, ahora sí, acción. Hacer un diagnóstico que analice docencia, investigación, gestión y vinculación, apoyo para la actuación institucional e identificar a los actores involucrados. Y bueno, pues ahora esta acción implica la participación e involucramiento de todos, directivos, académicos, administrativos y estudiantes, ¿sí? Y bueno, también va a generar que se busque un nuevo modelo de gobernanza institucional a nuevos enfoques de interseccionalidad de las desigualdades y la discriminación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Pues como hemos visto, con factores sociales como el género, la edad, la etnia, la orientación sexual, que inciden en relaciones de poder, porque este es el punto. Este círculo que les mostré habla de relaciones de poder, ¿sí? Bien, la colaboración por parte de la academia, desarrollar una visión crítica hacer que los estudiantes desarrollen una visión crítica sobre temas de derechos humanos, la no discriminación, pero además que ellos determinen claramente qué es violencia de género,
qué significa para que la reconozcan y la erradiquen. ¿Sí? Y bueno, además de que todos los materiales tengan un enfoque inclusivo, donde se evite la perpetuidad de los estereotipos de género, dentro de las políticas y prácticas institucionales, promover la paridad de género, esto ya es un derecho en México, y combatir de forma efectiva la violencia de género a través de estos protocolos, ¿sí? Pero se requiere una vinculación del Estado, de la sociedad y de la universidad, para que eso sí, vayamos hacia la igualdad sustantiva, promover la actuación hacia una sociedad que se organiza y que exige sus derechos. O sea, esto no se puede dar, se necesita de la suma de todos los involucrados, o sea, de todos. ¿Sí? Entonces, retos, pues tenemos que visibilizar la problemática y una acción es generar un padrón de personas que haya incurrido en violencia de género en las universidades y que sea accesible para todos y todas los miembros de la comunidad universitaria, siempre y cuando haya comprobación de hechos. Integrar un grupo de personas que dé atención y seguimiento de docentes, administrativos y estudiantes que tengan conocimiento sobre temas de derechos humanos, tratados internacionales, leyes y reglamentos y la normatividad universitaria a la que pertenecen, y transversalizar en los planes y programas de estudio la perspectiva de género para ir avanzando en la igualdad sustantiva. Y como todo, al final, control, incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en materia de resultados de actuación y seguimiento de las denuncias presentadas para evitar colusión entre las partes involucradas y sensibilizar a la comunidad universitaria para promover una cultura de la denuncia. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que las universidades, ¿verdad?, pues sí, tienen que desarrollar en los futuros profesionistas las competencias necesarias para llevar a cabo las demandas que les exige un mercado laboral. Que bueno, está sujeto a cambios, inmersos en procesos de internacionalización, pero ellos ya deben tener conocimientos sobre derechos humanos como principio fundamental. La gestión universitaria se debe anticipar a las necesidades, a los procesos evolutivos de cambio, ¿sí? Y observar los asuntos de la violencia de género por tipos y modalidades, desde lo argumentado de tratados internacionales, en el caso de México, su constitución, sus demás normativas y la normativa institucional. Pero ahora vamos al punto de las acciones. Entonces, para alcanzar la igualdad de género, pues se debe llevar a cabo una investigación profunda, una metodología, ¿sí? Que inicia a través de un diagnóstico inicial de lo más urgente, ¿no? ¿Sí? Que para hacer un diagnóstico, pues a lo mejor en 6 meses, evaluar los resultados y reconsiderar los objetivos iniciales. Y nuevamente, ¿verdad?, proponer las estrategias con base en los resultados obtenidos. O sea, ese es un trabajo de investigación y acción. No se puede quedar en el tintero, ¿no? No se puede quedar en la legislación ya está. Lo que sigue son las acciones. Y bueno, termino con esta pequeña frase. La dignidad es atributo de todos y cada una de las mujeres y hombres porque todos somos parte de la raza humana. Reconocer la dignidad de la persona es reconocer su humanidad. Por mi parte, todo. Muchas gracias. Doctora Rosa María Solís, le felicitamos y le agradecemos por su brillante participación. Tenemos algunas preguntas aquí porque ha motivado algunas inquietudes. ¿Cómo se garantiza la igualdad sustantiva en los marcos normativos nacionales e internacionales? ¿Y cuáles son los principales desafíos para su aplicación efectiva? Bueno, la igualdad sustantiva, como lo hemos visto, es igualdad de acceso a las oportunidades. O sea, que esos sesgos no, tono de piel, ¿sí? Que se vaya generando una nueva cultura, que es difícil porque venimos, históricamente, Latinoamérica trae un sesgo muy fuerte de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, se dice que en México discriminamos, que la gente que se va a Estados Unidos discrimina más a sus paisanos que los mismos
residentes de ahí. Entonces, la igualdad sustantiva tiene que ser un análisis de cómo vamos a transmitir el conocimiento, en el caso de las 10, ¿verdad?, a los estudiantes para que ellos se sensibilicen y cambien su chip. Esa cultura que traen desde casa, desde la calle, porque finalmente incide, y a veces también en el hogar, en la familia y discriminación, ¿sí? Entonces, nosotros ya los tomamos, cuando ellos llegan a nuestra universidad, ellos ya vienen formados de algún modo. Entonces, nuestra labor es sensibilizar. Nosotros tenemos que manejarlo de manera transversal y, en el mejor de los casos, crear una materia obligatoria que hable precisamente de igualdad sustantiva, para que ellos realmente puedan tomar actuaciones y dejar a un lado la discriminación. Ver realmente el talento y las competencias personales, ¿sí? Que ellos mismos reconozcan sus propios talentos y los puedan desarrollar, ¿sí? Ciertamente una política pública es el análisis de un problema. El problema es la desigualdad, ¿no? El problema es la discriminación, ¿sí? Ya está la normativa impuesta. Ahora hay que llevarla a cabo. O sea, no, y eso es una labor de todos y cada uno de nosotros, porque nosotros también hacemos actos de discriminación, a lo mejor de manera consciente o inconsciente, pero lo hacemos. Y debe ser un recordatorio de todos los días, de valorar el talento, de contratar por talento. No importa si es hombre, no importa si es mujer, hay que darle el mismo acceso a las oportunidades por talento. Y ese es un cambio de chip, una nueva cultura. No sé si respondí a la pregunta que me hicieron. Sí, excelente, excelente reflexiones. Aquí tenemos en esa misma línea, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las instituciones de educación superior para transversalizar el enfoque de igualdad sustantiva en sus estructuras y prácticas organizacionales? El elemento humano, ¿sí? Es decir, que realmente los docentes, los administrativos, los directivos entiendan, ¿sí?, el significado de la igualdad de género, de la igualdad sustantiva, y que apoyen los proyectos de inclusión, porque en las mismas universidades se genera discriminación. Y en las mismas universidades, o sea, en el ámbito docente, en el ámbito administrativo, y a veces también los estudiantes entre ellos generan discriminación. Entonces, vuelvo a lo mismo, que existe esa sensibilización de todos y de todas hacia una nueva forma de pensar, hacia una cultura de paz, a no, a respetar las diferencias, ¿sí? Cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, ¿sí? A exponer lo que quiera, a gustarle lo que le guste. Y eso no me tiene por qué incomodar. Yo tengo que respetar las diferencias. Es una parte primordial de una buena convivencia, ¿sí? Y que los directivos realmente nos apoyen. O sea, eso es algo muy importante, que ellos, otro de los puntos importantes, fíjense, es el recurso financiero. Sí, todo proyecto, toda política pública, todo lo establecido en un plan de desarrollo debe tener presupuesto. Y eso es otra de las limitaciones que hace que esto no se dé como se debe de dar. No. O sea, no todo puede ser gratuito, todo tiene un costo y bueno, las personas pues necesitan ingresos, ¿sí? Entonces se debe establecer el presupuesto para generar esas comisiones y que esas comisiones realmente se sientan tomadas en cuenta. Sí, pocos como ustedes, como todos los que estamos acá, pocos somos los que manejamos un pensamiento de altruismo y en beneficio de los demás. Somos entes pensantes de buena voluntad, ¿sí? Pero también hay que entender que de acuerdo a ese círculo, pues a lo mejor si bien yo estoy bien, puede existir
alguien de mi mismo entorno que no tenga esas mismas posibilidades y que ella o él sí necesite una aportación económica, ¿sí? Entonces, hay que ver la diversidad, ¿sí? ¿Cómo piensa el empresario? O sea, ¿qué es lo que el empresario piensa? ¿Sí? El empresario ahorita está normado, busca la certificación. Hay una normatividad de la que habló la doctora, ¿sí? Para trascender a la equidad de género, que es igualdad de oportunidades en los trabajos, ¿sí? Entonces, ya están las normas están, falta la voluntad de las partes de llevar a cabo esas acciones. Solamente es una cuestión de voluntad. ¿Existe voluntad de llevar a cabo las acciones? ¿Existe voluntad de realmente en un programa de estudios incorporar la transversalidad de la perspectiva de género? Y además, ¿existe la voluntad del docente de cambiar su estilo hacia impartir sus materias con perspectiva de género? ¿Sí? ¿Existiría realmente esa voluntad para llegar hacia la igualdad sustantiva? De eso depende. Perfecto, Rosa María. Tenemos algunas inquietudes. Esperamos pues poderla tener en un próximo evento. Gracias. Tenemos varias preguntas y también felicitaciones a la doctora. Estamos muy agradecidos y estamos seguros que las demás preguntas por cuestiones de tiempo lo haremos en un próximo evento. A Muchas gracias. continuación, le invito al doctor Marcelo Castillo para que pueda, por favor, entregar las merecidas constancias a nuestras expositoras excelentes de esta noche. Doctor Marcelo. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos y todas. De verdad un tema apasionante, ¿verdad? Y un tema más allá de lo apasionante, tan importante, tan necesario de discutirlo, de tratarlo en los diferentes espacios y sobre todo de llevarlo a la práctica. Es importante que de las políticas trasciendan a las culturas y aterricen en las prácticas. Y ojalá en algún momento podamos tener mayores posibilidades de igualdad, de equidad, de justicia, una participación sin discriminación. De verdad quiero felicitar a la doctora Georgina Hernández, a la doctora Rosa María Solís, por tan brillantes exposiciones que sin duda enriquecen el conocimiento de nosotros, de los miembros activos de la Red Internacional de Investigadores Científicos. De verdad, quiero agradecer a nombre del señor presidente de la Fundación, del magíster Luis Alberto Castillo y de la directora ejecutiva de la Red Internacional de Investigadores Científicos, RIC, la doctora Marta Báez, también colega de ustedes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En ese sentido, si me permiten ustedes, compartiré pantalla y en nombre de las personas que he señalado, me permito dar lectura a la constancia. La Fundación Internacional para la Educación, la Ciencia y la Tecnología y la Red Internacional de Investigadores Científicos dejan constancia que la doctora Rufina Georgina Hernández Contreras participó en calidad de expositora en las jornadas académicas de la Red Internacional de Investigadores Científicos, RIC-FIECIT, realizadas durante el mes de julio del 2025 con el tema Las expectativas de mujeres jóvenes en México sobre la desigualdad de oportunidades y su impacto en la economía social y solidaria. Quito, 31 de julio del 2025, suscribe en esta constancia el magíster Luis Alberto Castillo Sánchez, presidente ejecutivo de la FIECIT, y la doctora Marta Elena Báez Martínez, directora ejecutiva de la RIC. Doctora Georgina, reciba usted
Esta constancia la estaremos Muchas gracias. haciendo llegar en la brevedad posible vía correo electrónico. Muchísimas gracias. En texto similar a la doctora Rosa María Solís Salazar, quien gentilmente participó hoy día en calidad de expositora con el tema Igualdad de género en las instituciones de educación superior en México. Quito, 31 de julio del 2025, suscriben las mismas personas quienes nos representan en la Fundación y en la Red Internacional de Investigadores Científicos RIC. Un abrazo fraterno de parte de quienes hacemos la Fundación y de quienes hacemos la Red Internacional de Investigadores Científicos. Un agradecimiento y desde Quito, Ecuador, un abrazo. Muchas gracias. Frío por el clima, pero súper cálido, porque de verdad apreciamos muchísimo tan importante contribución. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Marcelo Castillo. Gracias. Los aplausos también están ahí virtuales. Y pues bien, les invito para los próximos eventos que estamos organizando desde la Fundación y la Red Internacional de Investigadores, periódicamente, cada 2, 3 semanas, les invitamos a que se unan. Y a través de redes, pues estaremos publicitando nuestras próximas invitaciones. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para todos. Hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, muchas gracias.